Ok, bien, buenas noches. Estamos acá para presenciar la tutoría número 5 que corresponde a la cátedra de práctica docente. Esta es nuestra penúltima tutoría y pues el tema que nos tocó discutir ahora es la escuela francesa de la didáctica de las matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. Bien. Después de la experiencia que se ha tenido observando una clase dentro de la modalidad distancia, pues cada uno de ustedes tomó los apuntes necesarios para perfeccionar de una mejor manera su clase a trabajar durante unos 15 días. Entonces, si bien es cierto, la modalidad o la temática con la que trabajan o la didáctica o el proceso de formación con el que se trabaja es muy diferente a la presencial, pues podemos ver que el objetivo siempre es que haya una comprensión de los contenidos y que se forme el conocimiento. Bien, entonces lo que tenemos para hoy es hablar sobre un poco de la escuela francesa de la didáctica, la construcción de una nueva disciplina, más que todo científica. Y para ello hablamos un poco acerca de las etapas y acepciones en la construcción de la didáctica de la matemática. Bueno, una forma inicial para buscar comprender mejor los aportes en la epistemología y la educación matemática por parte de este grupo de intelectuales que han dado un nuevo sentido a los términos didáctica. Es reseñado su propia valoración del recurso de la educación matemática y la cual en su interpretación de su significado. Bien, los autores de esta escuela tienen una visión particular de la evolución de la educación matemática. Estos autores afirman que se han dado tres etapas. Tenemos la etapa antigua, tenemos una etapa clásica y también tenemos lo que es la etapa que constituirá la misma escuela francesa. Entonces, desglosando o hablando un poquito más sobre esto, hablamos un poco acerca de la primera etapa, que es la etapa antigua. Esta etapa antigua dice que correspondería a la etapa de visión. Básicamente esta etapa antigua es la que tenía ausencia de profesionalización, la cual se enseñaba las matemáticas, o el proceso de enseñanza de matemáticas podía verse como un arte asociado a las calidades del profesor o del alumno, donde lo fundamental es el dominio de la disciplina, las temáticas y habilidades mostradas por el profesor de la enseñanza. Es decir, antiguamente se consideraba un buen docente, un buen profesor en la enseñanza, aquel que dominaba a la perfección la disciplina. En este caso, el que dominaba perfectamente la matemática se consideraba como un buen profesor, porque se pulía, es decir, dominaba de una mejor manera o sin necesidad de tener una formación didáctica lo que es matemática. Esa era la primera etapa. Luego, bueno, recordando que en la antigüedad, pues los maestros eran considerados los sabios, los que tenían experiencia y sabían mucho. Luego tenemos la etapa clásica. En la etapa clásica se considera aquella en la cual se sistematizan algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor, es decir, por ejemplo, algunos conocimientos previos de los alumnos, la motivación por el aprendizaje, algunas técnicas para resolución de problemas, evaluación y lo más importante, se trata de una didáctica que utiliza otras disciplinas en la explicación del quehacer. Es decir, en la etapa clásica se trató de dar un pequeño sistema didáctico de cómo enseñar. Ya no era tanto el problema antiguo, ¿no? Simplemente ya se trataba de dar un manual a seguir para poder enseñar matemática. En esta etapa clásica se usaron los trabajos de Piaget, Vygotsky y Bronner.
entre algo otros. Estos afirmaban que se puede apreciar en investigación. Usaron algunas etapas de algunos investigadores, como lo fueron Bowser, Alan Schoenfeld, Jeremy y Richard Les Martelan. Entonces, un personaje llamado Gascon afirmó la existencia de dos enfoques en esta etapa clásica. La primera es el enfoque centrado en el aprendizaje del alumno. Es decir, todos los conceptos, es decir, como por ejemplo, los conceptos como el aprendizaje significativo de Ausubel, donde el objetivo de la investigación está esencialmente referido al conocimiento matemático del alumno y su evolución. Entonces, aquí se afirma una reducción de la didáctica a la psicología en la explicación de los fenómenos didácticos de la matemática, es decir, es una investigación didáctica enfocada en el aprendizaje del alumno. Y la otra etapa clásica es que se establece una actividad centrada en la actividad del profesor, es decir, que orientada hacia la formación del estudiante. Aquí al tocar las condiciones y pensamientos de los profesores, se ve la necesidad de incorporar conocimientos de otras disciplinas como la psicología educativa, la sociología, la historia de las matemáticas, la pedagogía y la epistemología de las matemáticas. En esta visión clásica, los hechos didácticos no modifican las nociones importadas de otras disciplinas. Más bien, afirman los defensores de la didáctica de la matemática francesa que en el enfoque clásico, este se ve condicionado por los fenómenos psicológicos más que se dan en subordinación de lo didáctico a lo psicológico. Es decir, que de esta manera la didáctica de la matemática empezó a construir como una disciplina científica. Ahora tenemos la última etapa, que es la tercera etapa, que es la didáctica fundamental. En esta etapa, como es la didáctica fundamental, dice que desde su punto de vista no era posible resolver asuntos específicos en los quehaceres de la didáctica de la matemática. La explicación de algunos autores por la creación de esta nueva etapa de la enseñanza de la matemática es que desde su punto de vista dice que no se podían resolver asuntos específicamente de la didáctica de la matemática, es decir, los problemas de didáctica de la matemática no podían resolverse a partir de utilizando esta misma didáctica. Por eso fue necesario crear una didáctica fundamental. Por ejemplo, el papel de las rutinas en el aprendizaje de las matemáticas, las actividades creativas, el papel de la resolución de problemas, la relación entre los aprendizajes de aritmética, álgebra y geometría y la adquisición de conceptos precisos matemáticos o criterios para el diseño de un currículo de matemáticas en general. Estos asuntos no podían ser abordados a partir de la óptica clásica. Debía de haber una didáctica fundamental para poder encajar todos estos asuntos. Broussard planteó el asunto en términos de secciones de la didáctica, estableciendo 4 secciones. La primera sección dice que se entiende como el arte de enseñar en general. La segunda se entiende como un conjunto de técnicas para enseñar. La tercera es como la descripción y el estudio de la actividad de la enseñanza en el marco de una disciplina científica. Y la cuarta es como la reflexiva. Entonces, es aquí donde hay investigación de una práctica docente. Entonces, esas son las dos secciones que se consideran en la construcción de la didáctica de la matemática. Ahora bien, tenemos un poco acerca de la escuela francesa.
la cual ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas. Tenemos que la nueva didáctica fundamental, esta introduce nuevos objetos de estudio, que si bien existían en un modelo clásico, no eran objetos de estudio primarios, simplemente se asumían como transparentes. La idea es definir conocimiento matemático mediante una situación que se llama fundamental. Entonces, el aprendizaje del conocimiento matemático no es una escuela o una intuición específica, se establece a través de la noción de situación fundamental. Es decir, que para la escuela francesa, bajo su enfoque en lo que es la didáctica de la matemática, se tomaron algunos objetos de estudio que en la etapa clásica se consideraban como transparentes, es decir, como irrelevantes. Entonces, en esta nueva didáctica se les dio un enfoque diferente en donde el aprendizaje matemático en una escuela debe de establecerse a través de cierta noción, es decir, a través de cierta lógica, de situaciones que surgen de, eh, digamos, de situaciones fundamentales. Bien, entonces, históricamente tenemos que la didáctica fundamental hace su aparición en la década de los 70, cuando Brosius hace las primeras formulaciones de la teoría de situaciones didácticas, donde se considera por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática. Así pues, el objetivo fundamental de la didáctica era definir un conocimiento matemático a través de una situación tal que esta situación produzca situaciones adidácticas en los alumnos que permitan engendrar una buena representación del conocimiento. Es decir, que el papel fundamental de la didáctica de la matemática era crear una didáctica fundamental que abarcara todas las áreas donde se pudiese definir un conocimiento matemático mediante una situación cualquiera, tal que a raíz de tener una situación, tener un problema, tratar de resolver una investigación, se crearan situaciones didácticas y esto generara una buena experiencia y enriquecer el conocimiento en los estudiantes. Entonces, tenemos que si en la teoría de situaciones la actividad matemática escolar se modeliza a partir de una situación, entonces ya se puede definir el aprender un conocimiento matemático. Es decir, si se crea un modelo de enseñanza de matemática a partir de una situación o de una experiencia dada, entonces se puede considerar que ya hay un aprendizaje, ya hay un conocimiento matemático. Entonces, de esta manera se busca ampliar drásticamente el objeto de estudio de la epistemología de la matemática. Por un lado, invocando aspectos sociales didácticos y por el otro, extendiendo la didáctica a otro tipo de instituciones. Ya no solamente referirse a la epistemología, que esta está orientada a una construcción del conocimiento, sino que a métodos, sino que a una dimensión didáctica diferente, donde existan diferentes tipos de manipulaciones institucional de lo que es la matemática. En otros términos, se toma como objeto de estudio la actividad matemática en un conjunto en su conjunto en una institución en donde intervienen otras variables socioacadémicas. Bien, entonces, considerar el saber matemático como un saber técnico aplicativo de otras disciplinas externas es limitar, incluso renunciar a la ambición de construir la didáctica de las matemáticas como una disciplina científica. Entonces,
tenemos que la incorporación del conocimiento matemático como objeto de estudio de la didáctica de la matemática ha provocado muchos cambios importantes y una ampliación de su problemática ha conducido a proponer a la didáctica de la matemática como la ciencia que trata el proceso de estudio, como objeto primario de la investigación didáctica, pasando el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, a convertirse en objetos secundarios, aunque no por ello menos importantes. Decir que a raíz de incorporar el conocimiento matemático como un objeto de estudio dentro de la didáctica, este provocó muchos cambios y se amplió el concepto de una manera tal que la didáctica de matemáticas se consideró como la ciencia que trata de un proceso de estudio, donde ya no se enfoca tanto en el proceso de enseñanza ni en el proceso de aprendizaje, sino pasando más extensamente a lo que es un proceso de estudio, donde eso no significa que el proceso de enseñanza y aprendizaje se considere menos importante, siguen siendo áreas primordiales dentro de la didáctica. Ahora, de esta forma no solo es posible empezar a abordar cuestiones que antes no podían ni siquiera plantearse, sino que pone de manifiesto que todo fenómeno didáctico tiene un componente matemático esencial, es decir, todo fenómeno que sirva como aprendizaje didáctico, por muy limitado que sea, tiene un componente matemático inmerso, es decir, que todas las áreas, todas las disciplinas, a la hora de ser estudiados de una manera didáctica, tienen un cierto componente matemático. Bajo esta concepción, profesores de algunas ciencias fuertes como la física y la química han iniciado o están direccionando la investigación hacia las didácticas fundamentales de sus respectivas ciencias. Es decir, para que haya un buen aprendizaje, en una didáctica fundamental debe estar inmerso el conocimiento matemático, para que todas las disciplinas y todas las áreas puedan ser estudiadas de una manera más efectiva. La teoría de situaciones didácticas que prioriza la relación asimétrica, es decir, profesor-alumno de un triángulo de la didáctica, ha dado origen a la ingeniería didáctica. Este es un instrumento privilegiado para tener en cuenta la complejidad de la clase, que los objetivos de una investigación de ingeniería didáctica pueden ser diversos, y distingue, por ejemplo, la investigación que aborda el estudio de los procesos de aprendizaje de un concepto determinado, y en particular en la elaboración de génesis artificiales para un concepto determinado, de aquellas que no ciñen a los contenidos. Así sustentó la enseñanza de un dominio preciso. Entonces, tenemos que Bernau afirma que la mayoría de los psicólogos interesados hoy por la educación matemática son en algún sentido constructivistas. Piensan que las competencias y las concepciones son construidas por los propios estudiantes. Según Kilpatrick, el punto de vista constructivista implica dos principios. El primer principio es: el conocimiento es construido activamente por un sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer, no es recibido pasivamente del entorno. Es decir, bajo este principio se considera que el aprendizaje se da cuando el sujeto, en este caso un estudiante, realiza ciertas actividades específicas para conocer. En una investigación se genera el conocimiento si se interviene o si es parte dentro de la investigación, y no necesariamente recibe conocimiento del entorno.
Es decir, que bajo este principio no todos los estudiantes aprenden de una explicación, sino que aprenden a raíz de estar dentro de una actividad investigativa donde reconocen su labor y la importancia que tiene. El otro principio es llegar a conocer. Es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experimental. No se descubre un mundo independiente, preexistente, exterior a la mente del sujeto. Este principio lo que dice es que llegar a tener o generar conocimiento es un proceso de adaptación que básicamente está organizado bajo el propio mundo experiencial, es decir, a través de la experiencia, a través de la investigación, se adapta o se va adaptando y de esta manera surge lo que es el conocimiento. Esos son los principios. Entonces, de esta manera, un concepto se presenta a un individuo activo varias veces y en múltiples formas. En sus inicios como esquemas mentales elementales o esquemas mentales asociados a instituciones y por sucesivas asimilaciones y acomodaciones de percepciones y representaciones. Estas se transforman en un concepto significativo. Bien, luego tenemos ahí lo que es la didáctica de la matemática como una disciplina. Bien, en la didáctica de la matemática como disciplina se tiene que la evolución de la didáctica en las matemáticas está determinada por sucesivas ampliaciones de la misma problemática didáctica. Cada una de estas ampliaciones comporta cambios de su objeto primario de investigación y en consecuencia modifica la naturaleza de la didáctica como disciplina científica. Bueno, antiguamente se consideraba que la enseñanza de las matemáticas era un arte y como tal era difícilmente susceptible de ser analizada, controlada y sometida a reglas. Es decir, que era muy difícil tratar de crear un manual o un proceso de enseñanza de las matemáticas por el hecho de ser considerado un arte. También se suponía que el aprendizaje dependía solo del grado en que el profesor dominara dicho arte y al mismo tiempo de la voluntad y la capacidad de los alumnos para dejarse moldear por el artista. Es decir, se consideraba que la enseñanza de las matemáticas dependía de la capacidad o de los conocimientos que contaba el docente y de sus habilidades que tenía de la capacidad de los estudiantes de dejarse moldear o de dejarse asimilar el conocimiento por el profesor. Esta es todavía la idea dominante de la cultura corriente y representa una concepción precientífica de la enseñanza que sigue siendo muy influyente en lo que es la cultura escolar. Entonces, esta forma un tanto mágica de considerar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas fue evolucionando a medida que crecía el interés por entender y explicar los hechos didácticos. Así, desde los inicios de la didáctica, las matemáticas como disciplina fue consolidándose un punto de vista que denominaremos clásico, que rompe con esta visión mágica y considera el aprendizaje en general de las matemáticas en particular como un proceso psicocognitivo fuertemente influenciado por factores motivacionales, tanto afectivos como sociales. Entonces, para analizar estas primeras etapas de la evolución de la problemática didáctica, vamos a dar una descripción general razonablemente simplificada del punto de vista clásico en didáctica de la matemática. Entonces, tenemos que toma como problemática
toma como problemática didáctica una ampliación limitada de la problemática espontánea del profesor. Lo que significa es que recoge, reformula y amplía y sistematiza las cuestiones que constituyen inicialmente el problema del profesor. Estas están muy condicionadas por las ideas dominantes de la cultura escolar. Entre algunas de las cuestiones que se consideran como problemáticas podemos mencionar o podemos citar la naturaleza de los conocimientos previos de los alumnos, es decir, las bases de conocimientos con los que cuentan los estudiantes. El problema de la motivación, que es muy necesaria para el aprendizaje, es decir, estudiantes que no están motivados a aprender matemáticas. El problema de los instrumentos tecnológicos de la enseñanza, es decir, qué tanto se aplica las tecnologías para la enseñanza de la matemática. También el problema de la diversidad, es decir, dentro de un aula tenemos diversidad de formas de aprendizaje. El problema de cómo enseñar a resolver problemas de matemáticas y el problema de cómo evaluar a los alumnos en la solución de un problema de matemáticas, entre muchos otros aspectos. Bien, también como segundo criterio tenemos que presenta el saber didáctico como un saber técnico, en el sentido de aplicación de otros saberes más fundamentales importados de otras disciplinas. Esto comporta considerar la didáctica de las matemáticas como una disciplina más normativa que explicativa. Bien, esto desde un punto de vista clásico, la didáctica de la matemática tiene como objetivo primero y principal proporcionar al profesor los recursos profesionales que éste necesita para llevar a cabo su labor de la manera más satisfactoria posible. Entonces, si afinamos un poco más el análisis, podemos distinguir dos enfoques sucesivos, aunque no sean temporalmente de esa manera. Desarrollo inicial de la problemática didáctica. El primer enfoque está centrado en el aprendizaje del alumno, es decir, todos los problemas giran alrededor de la noción citada de aprendizaje significativo, en el que incluye Ausubel. Entonces, su objeto primario de investigación es el conocimiento matemático del alumno y cómo evoluciona. El segundo enfoque está centrado en la actividad del docente. Comparte el interés básico de la instrucción del alumno. Este enfoque amplía la problemática didáctica introduciendo cuestiones relativas al profesor y a su formación profesional. Una de las cuestiones centrales de la nueva problemática puede formularse de varios términos o de varias maneras. ¿Qué conocimientos son necesarios? ¿Qué conocimientos son necesarios que el profesor debe manejar de tal manera que favorezcan al aprendizaje efectivo de los alumnos? Bien, es decir que dentro de los dos enfoques, uno gira bajo la problemática de el aprendizaje del estudiante y el otro enfoque gira bajo a qué conceptos o qué metodología de enseñanza o las habilidades que tiene el docente para aplicarlos al aprendizaje del conocimiento de los estudiantes. Bien, entonces hablaremos un poco de la didáctica de la matemática como una disciplina. La didáctica de la matemática como ciencia del estudio.
Dice, esta didáctica de la matemática como ciencia del estudio, se podría decir en resumen que el paso del punto de vista clásico de la didáctica fundamental inauguró un nuevo programa de investigación en didáctica de la matemática, que aunque modifica el objeto primario de investigación, abarca ampliamente toda la problemática didáctica clásica, permite reformular sus problemas y plantear y abordar muchos más. Esta didáctica de las matemáticas como ciencia del estudio surgió como consecuencia del descubrimiento de que todo fenómeno didáctico tiene un componente matemático esencial. Este descubrimiento trajo consigo la ampliación inesperada del objeto de investigación de la didáctica, incluyendo las prácticas matemáticas escolares, no como un objeto más entre otros, sino como el objeto primario de investigación de cuyo estudio dependen en cierta forma todos los demás. Es decir, se consideró la didáctica de la matemática como una ciencia a estudiar porque a raíz de perfeccionar una didáctica fundamental, para la enseñanza, se descubrió que cualquier fenómeno didáctico a aplicar a un grupo de estudiantes debe de tener inmerso un componente matemático esencial, es decir, algo de matemática para que éste pueda ser aplicado de una manera esperada y obtener los resultados esperados. Por eso es que se considera como una ciencia de estudio. Surge así la antropología de las matemáticas como ampliación de la tradicional epistemología de las matemáticas, que solo se ocupaba de la producción de conocimientos matemáticos. En el seno de la antropología de las matemáticas surge la antropología didáctica de las matemáticas. Desde ese momento fue posible empezar a recorrer el camino inverso, partir del hombre haciendo matemáticas para constatar que lo didáctico es denso en lo matemático y que todo fenómeno matemático tiene un componente didáctico esencial. Es decir, a raíz de introducir la antropología de la didáctica de la matemática, se descubrió que si todo fenómeno al ser estudiado de una manera didáctica tiene un componente matemático, entonces todo problema matemático lleva en sí lo que es un componente didáctico. Es decir, que se puede hacer una doble implicación. Se puede partir de un problema matemático a generar un concepto didáctico y de un concepto didáctico se puede generar un problema matemático. El enfoque antropológico toma como objeto primario de investigación el proceso institucionalizado de estudio de una obra matemática. Abreviadamente podemos decir que desde un punto de vista, la didáctica es la ciencia del estudio, incluyendo la ayuda al estudio de las matemáticas. Su objetivo es llegar a describir, caracterizar y explicar, pero además diseñar y ayudar a gestionar y evaluar los procesos de estudio de las comunidades que se ven llevados a estudiar matemáticas en el seno de ciertas instituciones. A fin de ejemplificar algunos de los elementos que ponen de manifiesto este aumento de poder heurístico, distinguiremos entre el nivel de investigación didáctica básica y el nivel de ingeniería didáctica. A nivel de investigación didáctica básica, el enfoque antropológico permite reformular nociones de la didáctica fundamental, tan importantes como la de transposición didáctica, que en lugar de referirse a la transposición de nociones matemáticas o de los objetos matemáticos en adelante, se dirá la transposición de obras matemáticas y obstáculo epistemológico. Se referirá ahora a procesos de estudio de una obra matemática.
Y el nivel de ingeniería didáctica. El enfoque antropológico proporciona los instrumentos para analizar, por ejemplo, la estructura y las funciones de los actuales dispositivos didácticos escolares. Clases de matemática, clases de teoría, clases de problemas, libros de texto, dispositivos de evaluación, entre otros. Este análisis ha permitido constatar y en cierto sentido explicar la pobreza de dispositivos didácticos escolares actuales, así como algunas de sus consecuencias. Es decir, la ingeniería didáctica, bajo el enfoque antropológico, ha dado o ha proporcionado todos los instrumentos necesarios para analizar, estructurar y reformular lo que es la didáctica de la matemática escolar, donde se descubrió que las clases, la teoría, los problemas, los libros de texto, los métodos de evaluación están deteriorados y que necesitan ser reformulados. En un sentido más general, el enfoque antropológico permite simplificar el análisis didáctico previo al diseño de una ingeniería didáctica, centrándolo inicialmente en dos polos: eh, el análisis de la relación institucional a la obra matemática involucrada en el problema didáctico y el análisis del modelo didáctico específico dominante en la institución escolar. Esto es lo que se sobreentiende en dicha institución por enseñar y aprender la obra matemática. Es decir, el enfoque antropológico ha permitido hacer una simplificación de lo que es todo el análisis didáctico en el diseño de lo que es la ingeniería didáctica, y tratando de reformular lo que es la parte de enseñar y aprender, considerándolo como algo valioso o como una obra matemática. Bien, eh, estos eran los conceptos que había que aclarar con respecto a esta tutoría. No era un conceptos muy amplios, muy extenso, por el hecho de que se maneja la parte de la práctica que ustedes acaban de tener con la teoría que estamos trabajando, y pues eh, tomar en cuenta estos aspectos importantes, como el hecho de que a partir de un fenómeno se puede generar una didáctica matemática, y a partir de un proceso didáctico matemático podemos generar la resolución de un problema matemático. Es como un componente nuevo que permitirá eh, realizar una mejora práctica en lo que es la enseñanza de las matemáticas escolar, así como en el desarrollo de investigaciones bajo esta área. Algunas preguntas que corresponden para esta tutoría son, eh, en primer lugar, ¿cuál es la idea de esta nueva didáctica en las matemáticas como una disciplina científica? También, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque centrado en el aprendizaje del alumno y el enfoque centrado en la actividad docente? Y por último, ¿qué conocimientos debe tener el profesor para favorecer un aprendizaje efectivo en los alumnos? Esas son las preguntas que corresponden para esta tutoría. Esperando que se pueda seguir con la lectura comprensiva de los contenidos y que se esté trabajando de la mejor manera el desarrollo de la próxima clase que se desarrollará dentro de los centros educativos por cada uno de ustedes.